Buen día a todos y a todas, yo soy Martín de la Franja. Bueno, eso ya lo saben. Nada, hoy nos encontramos para hablar un poco del México del PRI. La idea de hoy es analizar qué fue el PRI, algunas de las presidencias, más que nada las más importantes, los 4 periodos del PRI, hay un periodo de auge, un periodo de decadencia, además. Vamos a analizar un poco la esfera económica, la implementación de la ICI, el problema y los desafíos que tuvo el proceso de industrialización. Vamos a ver cómo se garantizó ese proceso de industrialización. También vamos a ver cómo se contrapone ese proceso con el proceso que se dio en el campo, la crisis del modelo de los ejidales. Y a su vez también vamos a detenernos a analizar el milagro mexicano, la razón por la cual se pudo dar ese milagro mexicano. Vamos a ver un poco la matanza de Tlatelolco para observar cómo se constituyó como un punto de inflexión. Y después vamos a cerrar para hacer como si fueran un recuento de algunas características generales de todo el periodo del PRI, que va desde el 46 hasta el año 2000. Eh, para cerrar, decirles un poco que bueno, ¿no? Siempre remítanse a las clases, vean bien los textos. Esto es más que nada un complemento y una ayuda que les doy yo, así que espero que les sirva mucho. Bien, el día de hoy vamos a estar analizando el México del PRI. Cuando hablamos del PRI estamos hablando del Partido Revolucionario Institucional y cabe hacernos algunas preguntas, ¿no? Primero, ¿qué es el PRI? Segundo, ¿cuándo se funda? Y además, si es que hay algunos antecedentes de este partido en la vida política mexicana. Em, Primero, el PRI es un partido político y va a ser el partido político más influyente e importante del México de aquel entonces. Nosotros estudiamos historia, pero estudiamos historia, entonces vamos a ver el rol que tuvo este partido a lo largo del siglo XX, que es más, va a trazar la vida política desde el 46 hasta el 2000, es decir, hasta el siglo XXI. Pero en la actualidad tenemos que tener en cuenta que este partido sigue constituyéndose como un espacio político de suma relevancia. Sin embargo, como repito, nosotros en esta materia vemos hasta el 2000 más o menos. El Partido Revolucionario Institucional se va a fundar en 1946 y nosotros podemos encontrar quizás dos partidos que podríamos decir que son un poco los antecesores. Lo que en su momento fue el Partido Nacional Revolucionario y también el Partido de la Revolución Mexicana. Digo, ¿no? Esto como antecesores, a veces lo van a encontrar en los textos como antecesores, concibiendo al Partido Revolucionario Institucional como la figura quizás más acabada o la síntesis de estos partidos. ¿Cuáles son los presidentes del PRI en México, no? Acá lo van a encontrar, son todos estos presidentes, desde Alemán hasta Ponce de León en el 2000, que termina su mandato en el 2000, y todos estos presidentes se van a corresponder con lo que se conoce como el sextenio. ¿Sextenio por qué? Porque sus periodos, como observan, duran 6 años, ¿sí? El periodo presidencial. Estos son todos los presidentes. No es importante que sepan cada uno de los presidentes, a excepción de algunos quizás emblemáticos, Alemán como el primero, Mateos con el impulso del milagro económico, Ordaz con lo que vamos a ver después con la matanza de Tlatelolco, y el cierre con Ponce de León. Sin embargo, yo se los pongo a todos los presidentes esquematizados con sus respectivas fechas para que se ubiquen con respecto a esto, con respecto a los periodos. Los periodos son muy importantes. ¿Por qué? Vamos a encontrarnos con que el PRI atravesó como si fueran 4 periodos. Un primer periodo que es el de la consolidación y definición del sistema político contemporáneo, que es en la década del 40 y la del 50, hasta los fines de la década del 50, con Alemán y Cortines, los primeros presidentes del PRI, ¿no? Acá es la primer gala, por así decirlo, que hace en la política mexicana este partido. Las apuestas económicas, los planes económicos, los planes de ICI, los planes con respecto a la agricultura. Después vamos a encontrarnos un segundo periodo, que es el periodo de dominación y hegemonía del PRI. Acá este es el periodo quizás de auge del PRI, del 60 al 70. Nos vamos a encontrar con que, bueno, Mateos en las elecciones mediante las cuales llega a la presidencia arrasa abismalmente con una votación que apoyaba enormemente al PRI. Y acá encontramos una cuestión de dominación y hegemonía porque tampoco había un partido opositor para nada consolidado y que haga buena gala en las elecciones. Ya vamos a ver por qué. Después vamos a encontrar un periodo del 70 al 80, que es un periodo de tensión
del sistema y poder menguante. Ya vamos a observar por qué, ¿no? Se considera a partir del 70, 68/70, ahí vamos a encontrar por qué Ordaz fue un quiebre en esta tradición del PRI, y después del 80 en adelante vamos a ver una decadencia del PRI como partido en México. Bien, habiendo visto los presidentes y los periodos, vamos a pasar a desenglosar un poco los periodos para poder entender mejor todo lo que es la economía y demás, que eso va a estar todo explicado en este video. Periodo de consolidación y definición del sistema político contemporáneo. Acá nos vamos a encontrar con, bueno, como digo, ¿no? Como decía anteriormente, mediados de la década del 50 hasta fines mediados de la década del 40, perdón, hasta fines de la década del 50. Acá nos vamos a encontrar con la asunción a la presidencia de Miguel Alemán como el primer presidente del PRI, propiamente dicho. Nos vamos a encontrar con que el liderazgo de Alemán tiene una característica particular, que es que no participó de aquellas oleadas revolucionarias de 1910, de 1920, no formó parte de ellas. Va a ser un presidente bastante joven, y los objetivos que va a tener su presidencia son los siguientes: ampliar y continuar con la industrialización por sustitución de importaciones. Esto es algo que ya había empezado en la política mexicana. Nos podemos remontar a Obregón para poder identificar algunos elementos de estos. Vamos a encontrar que Alemán va a constituir una alianza de Estado y sector privado, ¿no? Una alianza con empresas privadas mexicanas y con capitales extranjeros. Esto va a ser muy importante, pues después vamos a ver cómo contribuye esto a la prosperidad económica que se va a ir constituyendo a lo largo de estos periodos en México. Una política de ampliación de las libertades para las empresas. Acá van a encontrar que se mezcla quizá con el último punto de una política liberal en términos económicos, donde vamos a encontrar una apertura de México, una apertura de las inversiones, una regulación de algunas cuestiones que anteriormente limitaban el accionar de las empresas privadas. Y todo esto va a venir muy combinado con la apuesta por un desarrollo muy fuerte de la obra pública. Estos son algunos de los puntos, y además que es muy importante, que es el del programa de nacionalización o programa verde, o revolución verde también, si mal recuerdo aparece así, que es una apuesta por mejorar la productividad de la tierra y la producción agrícola. Acá la idea es generar más productividad y más beneficio y menos reparto de las tierras, con el modelo de los ejidales que veníamos viendo en procesos anteriores en México. No sé si se acuerdan, el reparto de las tierras en el campesinado venía de la mano de un modelo de los ejidales. Bueno, estos modelos empiezan a ser muy poco productivos y no generar tantos beneficios. Entonces este programa de nacionalización o programa verde tiene el objetivo de dar una vuelta de tuerca en ese sector para volver a poner a la agricultura como mejorarla productivamente, porque si bien estamos en un proceso de ampliación y continuación de la industrialización por sustitución de importaciones, la economía mexicana sigue teniendo una dependencia muy importante de la producción de materia prima. Un periodo de dominación y hegemonía del PRI. Esto es un periodo que va a abarcar desde las presidencias de Mateos, y yo pongo acá, concluye abruptamente con la presidencia de Ordaz. Este es el periodo que va desde el 60 hasta el 68, más o menos. Termina abruptamente con Ordaz, con la matanza o la masacre de Tlatelolco. Sin embargo, eso después lo voy a estar explicando bien, así que tranquilos. Periodo de dominación y hegemonía del PRI. ¿Por qué o a qué se debe esta dominación y hegemonía? Y acá nos vamos a encontrar con la importancia de entender el milagro mexicano, ¿no? El milagro mexicano va a ser que desde mediados de los 40 hasta los 60
y este periodo continúa en la década de los 70 con menor nivel, pero continúa de igual manera. Vamos a encontrarnos con que el PBI de México tuvo incrementos altísimos, llegó, ahí dice, ¿no?, el 6.4%, un incremento anual de 6.4%, y logró mantener altos niveles de este crecimiento durante la década de los 70. Y a finales de los 70, miren ustedes, las manufacturas representaban casi el 25% del total del PBI de México. Es decir, una cuarta de la parte del PBI correspondía a la manufactura, a la manufactura mexicana. Entonces acá encontramos que la apuesta por ampliar y profundizar en la ICI empieza a tener algunos resultados. Además de tener algunos resultados, empezar a mostrar algunos resultados la ICI, vamos a ver que, como digo, ¿no?, desde el 40 hasta el 60, y lo podemos extender hasta el 70, este milagro económico no solo mostró un aumento muy importante de las tasas de crecimiento del PBI, sino que también hubo una apuesta por las presidencias del PRI. Nos encontramos ya con Alemán, la de Cortines y la que va a ser de Mateos, con una apuesta por distribuir materialmente los efectos de este milagro. Y acá lo que nos vamos a encontrar es, bueno, la llegada de Mateos con una elección que arrasa con los resultados, gran parte debido a este milagro mexicano, y por lo tanto acá vamos a encontrar que viene muy de la mano con esto de dominación y hegemonía del PRI, un apoyo muy importante del sector obrero, también en cierto sentido debido a las distribuciones materiales del milagro mexicano. Las bases, ¿cuáles fueron las bases de este milagro mexicano? Antes de seguir con los periodos, fueron estas tres cuestiones. Una alianza económica. Acá nos vamos a encontrar la alianza económica con tres sectores: el sector privado nacional, las empresas nacionales, los capitales extranjeros de distintos países, y una alianza muy importante con los capitales extranjeros estadounidenses, ¿no? Una alianza con Estados Unidos. Estos tres factores económicos van a ser muy importantes para garantizar este milagro. Con respecto a las alianzas sociales, para entender también que hubo un apoyo social en todo este proceso, que también debido en esto de dominación y hegemonía, nos vamos a encontrar con que va a haber un apoyo muy importante por parte de los sectores populares y trabajadores debido a lo que comentaba, ¿no?, la distribución de los beneficios materiales que generaba este milagro mexicano. Nos vamos a encontrar con que los sectores más adinerados, encargados del área empresarial y de los grandes capitales, también van a entrar en buena sintonía con el PRI, y van a encontrar algunos autores que también hagan referencia a las relaciones óptimas con el sector militar, un sector militar que no va a generar problemas ni va a ser estorbo para las presidencias del PRI, no va a ser un fenómeno desestabilizador. Y a su vez con la política exterior, que acá algunos autores lo suman, que acá hay una mezcla de moderación y pragmatismo en la política exterior de México de todo este periodo, que un ejemplo dicen que se puede encontrar en la cuestión de Estados Unidos-Cuba. Bueno, acá hay una apuesta por intervenir por parte de Cuba en los Estados Unidos, y México se encontraba completamente reticente a esto, enarbolando las banderas del principio de no intervención y de la autodeterminación. Sin embargo, o sea, si bien defendía estos dos principios, tampoco sabía que no debía entrar en conflicto abierto, directo con Estados Unidos, porque las fronteras más grandes del mundo son las fronteras que atraviesan México y Estados Unidos. Es un socio muy importante en las alianzas económicas, garantiza un montón hay una parte de la población del norte que tiene mucho contacto con Estados Unidos, entonces no se podía ganar un enemigo de semejante tamaña. Además estamos embarcándonos en un periodo fin de la guerra, en realidad, en Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. Vamos a encontrar con Estados Unidos como superpotencia, entonces va a evitar un enfrentamiento directo con y lo que va a plantear México entre la cuestión Estados Unidos-Cuba es que el tema
de la intervención se trata en organismos internacionales como Naciones Unidas y no tanto en la OEA. ¿Por qué? Porque en la OEA la influencia de Estados Unidos era mucho mayor y podía garantizar resultados en su beneficio. La masacre de Tlatelolco, ¿no? Y el periodo de tensión del sistema y poder menguante. ¿Por qué pongo estas dos cosas juntas? Porque la matanza de Tlatelolco va a iniciar este periodo de tensión al interior del sistema y este poder menguante. La matanza de Tlatelolco ustedes la tienen que concebir como si fuera una suerte de detonante. ¿Por qué vamos a encontrar esto acá? Vamos a ver que Ordaz va a ser un presidente que viene a romper un poco con la tradición de cooptación y atracción, que después la voy a explicar bien del PRI, ¿no? Esto era cooptar y atraer a la oposición al PRI. Después esto lo voy a estar explicando bien. Y cuando rompe esta tradición de cooptación y atracción va a empezar a aplicar una suerte de mano dura contra la oposición. Acá va a aparecer lo que algunos dicen mano de hierro, que acá hay una sumatoria de fuerza y disciplina en sentido duro, estricto. Y la máxima expresión de esto fueron los hechos ocurridos en Tlatelolco, no fueron los únicos hechos de igual manera, pero este fue la gota que de alguna manera viene a rebalsar el vaso. Nosotros nos vamos a encontrar con que, bueno, la matanza de Tlatelolco sucedió en octubre de 1968. Acá la represión fue dirigida contra los estudiantes que se manifestaban contra, por un lado, la mano de hierro de Ordaz, y a su vez con la violación cada vez más reiterada que perpetraba el gobierno del PRI por sobre la autonomía universitaria. Y acá lo que nos vamos a encontrar es que el discurso por parte de Ordaz va a estar dirigido a estos manifestantes como manifestantes pro-castristas y pro-revolución mexicana. También tenemos que tener en cuenta, si nos situamos a un nivel, quizás si tenemos una mirada más sistémica de todo lo que sucedía en el mundo, periodo de Guerra Fría, acá hay una cuestión dual a la hora de entender capitalismo, comunismo, y acá, bueno, el procastrismo y pro-revolución cubana se plantea como una necesidad de purgar a estas personas del sistema político mexicano y bueno, la realidad es que en el marco de una manifestación, que es la que yo comentaba recién, que se va a producir en la plaza de Tlatelolco, es que se va a producir esta represión que va a resultar con cientos de muertos, y lo que vamos a encontrar es que acto después de este acto de represión, cuando se empiezan a conocer los informes, los resultados, la gente se empieza a viralizar lo que sucedía en la plaza, va a empezar a haber una pérdida de apoyo popular del PRI, va a ir pedido de tensión y poder menguantes, que esto no va a ser abrupto, sino que va a empezar a ir en decadencia, y además va a empezar a haber una falta de apoyo de los sectores que se consideran progresistas. Van a empezar a dejar de encontrar una representación en el PRI. Y de esta manera empieza a perder algunos aliados que yo acá planteaba, ¿no? En las alianzas sociales. Esto empieza a trastabillar un poco. De esta manera también empieza a surgir en consonancia otro partido que es el PAN, que el PAN se empieza a configurar como una oposición mucho más importante en el escenario político mexicano. Sin embargo, recién va a llegar a la presidencia, el PAN recién va a llegar a la presidencia en el 2000, con la asunción de Quesada. O sea, hasta el 2000 vamos a tener presidentes miembros de parte del PRI, pero empezamos a ver que surge el PAN y que se empieza a constituir una mayor oposición. A su vez, industrialización mexicana, ¿qué tenemos que ver acá? Porque nosotros veníamos viendo que hay un proceso muy marcado con el desarrollismo de la CEPAL y demás. Acá vamos a encontrar cuáles son los problemas a los que se enfrentaba la industrialización mexicana. Acá había una fuerte deuda con los Estados Unidos y otros actores del sistema internacional.
La dependencia de capitales y tecnologías extranjeros era muy importante, y además de esta dependencia, cada vez que México quería aumentar la producción de recursos manufacturados, lo que hacía era aumentar las tecnologías y no aumentaba, por ejemplo, la mano de obra. Entonces vamos a ver que va a haber una gran dependencia para aumentar la productividad de la compra de capitales y tecnología extranjera, pero esto lo que terminaba haciendo era generar mucha dependencia. Y además nos vamos a encontrar con otro problema, que es el de una balanza que después empieza a ser deficitaria. O sea, si bien hubo un auge de la materia prima, más que nada quizás lo que fue la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, acá ya no empieza a ser tan redituable en el mercado internacional. Bien, también cuando vemos el tema de la ICI en México tenemos que hacer algunas como si fueran salvedades. Primero, los incrementos de la producción eran fruto de la inversión en máquinas y tecnologías en vez de ser resultado de la contratación de más trabajadores. Esto tiene mucho que ver con la dependencia de capitales extranjeros y tecnologías extranjeras. En segundo lugar, vamos a encontrar que hay un aumento de la producción de las manufacturas. Sin embargo, este aumento de la producción de las manufacturas se da en el marco de una industrialización que es ineficiente y poco productiva. Ineficiente en tanto se podría haber explotado mucho más, intentando disminuir la dependencia de los capitales y tecnologías extranjeras, y a su vez nos vamos a encontrar que como para que aumente la productividad era necesario aumentar la aplicación de tecnología y capitales extranjeros. Los productos manufacturados resultantes de este proceso eran muy caros y por lo tanto eran poco competitivos. Entonces aparece esta doble cuestión, ¿no? Ineficiente y poco competitivos. Y a su vez, un cuarto punto, que es que la ICI traía muchos costos, y estos costos de alguna manera empiezan a ser mitigados con la obra y el gasto público. Y la realidad es que, bueno, esto empieza de alguna manera a ser un poco más problemático, ¿no? Porque, bueno, la ICI traía sus costos, pero se intentaba equilibrar los altos costos que traía con la obra del gasto público, que en su momento no había sido una idea, pero bueno, después empieza a ser necesario que se empiece a equilibrar. Quizás un inicio de una política de equilibrio la podemos ver con Alemán, cuando yo les comentaba un inicio que intenta desarrollar también bastante todo el tema de la obra y el gasto público. Y con respecto a la economía y geografía, vamos a encontrar que esta industrialización mexicana y esta aplicación del ICI no se dio de manera, no se distribuyó de manera pareja, por así decirlo, geográficamente. Entonces vamos a encontrar con un norte con grandes avances industriales. Acá se plantea el norte como una cuna de las empresas privadas, un norte que es sumamente próspero, y además con muchísimos capitales norteamericanos. Segundo aspecto, vamos a encontrarnos con un mix en el centro nos vamos a encontrar con un mix entre el desarrollo económico y la permanencia de algunos modelos económicos tradicionales. Entonces acá medio como que siempre está equilibrado. Sin embargo, nos vamos a encontrar con, por ejemplo, la capital de México, donde existía una clase alta bastante menor, bastante pequeña, perdón, pero la clase media se había constituido y había avanzado muchísimo en capital. Eso es una cuestión a tener en cuenta. Y en el sur nos vamos a encontrar con que era un sur exento de privilegios del crecimiento económico, y que no había tenido retribuciones de todos estos avances socioeconómicos que se venían dando. Y además, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que las disputas en torno a la cuestión de los recursos naturales de los subsuelos. Acá nos vamos a encontrar con la cuestión del petróleo, que es una cuestión que si bien ya se había discutido, porque acá hay una discusión con Estados Unidos, si bien es una cuestión que ya se había discutido en su momento con los Estados Unidos, va a haber un avance del PRI para intentar nacionalizar los recursos del subsuelo, y esto, bueno, lo podemos enmarcar acá y en el milagro económico. En ambos casos lo podemos enmarcar porque si bien México tenía, por ejemplo, la crisis de deuda, tenía una balanza deficitaria, y tenía muchísimos costos la ICI que los intentaba, como digo, ¿no?, mitigar con obra y gasto público. En el petróleo como que el PRI viene a encontrar una suerte de respiro, por así decirlo.
El agro mexicano, con respecto al agro mexicano, vamos a ver que hay una pérdida del equilibrio interno, vamos a ver que hay una decadencia productiva del modelo de los ejidales ya no son productivos, y esto genera un gran impacto porque de alguna manera, si bien como veíamos hace un rato, ¿no? En un momento llega a alcanzar el 25% del PBI y la producción de manufactura, sigue siendo muy dependiente de la producción de materia prima. Acá hay una apuesta por repotenciarlos, como decía en un principio, la Revolución Verde Alemán. Sin embargo, la Revolución Verde Alemán no se constituye como un programa a largo plazo, y nada, después van a volver a reaparecer estas dificultades en torno a la productividad de los ejidales. Para finalizar con el agro de México, nos vamos a encontrar con que continuaba esta dependencia de la materia prima, y además que la inversión en la proyección de industrialización y la liberalización de algunos controles sobre las empresas va a terminar repercutiendo mucho en todo lo que eran los ejidales, en todo lo que era la redistribución de la tierra en el campesinado, y nos vamos a encontrar con la apropiación de tierra, de muchas parcelas de tierra en algunas pocas industrias, en detrimento de los campesinos. Y además, a medida que iban aumentando las políticas en pos de la ICI, en muchos casos no fueron aumentando las políticas en torno al agro. Entonces, nada, también de alguna manera ese equilibrio interno que empieza a perder el agro con la pérdida de productividad de los modelos de los ejidales, también viene acompañado de una falta del equilibrio interno en la economía en sí mexicana. Por último, para cerrar un poco, no se haga tan largo, la cuestión de México y América Latina, ¿no? La gran diferencia. ¿Por qué digo la gran diferencia? Van a encontrar textos que se preguntan en torno a si, si bien todavía no avanzaron sobre lo que son dictaduras, todo el periodo del PRI, todo este periodo del PRI que vemos, que del 46 y que termina en el 2000, con la asunción de Quesada del Partido de Acción Nacional, del PAN. Muchos se preguntan, bueno, ¿el PRI fue un periodo de democracia en el caso de México? Bueno, acá hay 5 distinciones que son muy importantes para entender esta gran diferencia entre el caso mexicano y los casos, por ejemplo, de Brasil, el caso de Chile, que son los que vemos en esta materia puntualmente, ¿no? Después se verán los de Argentina, etc. Por un lado, que hay un régimen autoritario y pragmático, pero que es moderado, con excepción de Ordaz, ¿no? Con la matanza de Tlatelolco. Y este régimen autoritario y pragmático se contrapone completamente con las dictaduras de América Latina. Acá el PRI apelaba por políticas de cooptación e inclusión, es decir, el PRI apostaba para que todos los partidos de la oposición se sumen al PRI. Se hacían negociaciones políticas, económicas con estos partidos para que se sumen al PRI, y esto era la cooptación y la inclusión, ¿no? También por eso en su momento llega a ser hegemónico y domina la escena mexicana, el PRI. Sin embargo, después esto viene en detrimento, pero si nosotros comparamos la relación entre los gobiernos dictatoriales sudamericanos, con la oposición, vamos a encontrar esta cuestión, ¿no? La política del aniquilamiento, no de cooptación e inclusión, sino de aniquilamiento. En México nos vamos a encontrar con que imperaba un sistema institucional, no como en las dictaduras sudamericanas, que fueron de tipo personalistas. Acá va a haber un liderazgo civil y no un liderazgo militar. Liderazgo militar, por ejemplo, en el caso de Chile, nos encontramos con Pinochet, con la figura de Pinochet. Y por último, la dominación del escenario electoral, que va a seguir funcionando. Por lo tanto, cuando se habla del PRI y muchas veces se lo compara con las dictaduras sudamericanas, tenemos que tener en cuenta estos 5 puntos, hacer esa distinción para poder plantearnos en una respuesta, en una pregunta de un parcial o en una pregunta del final, en torno a esta discusión que es bastante importante. Puede llegar a ser una pregunta, porque nada, ¿no? México como que en ese sentido es un caso diferente, un caso diferente en lo que es Latinoamérica.
espero que les haya sido útil el video. La realidad intenté abarcar todo lo más que podía, en mayor profundidad, sin ser muy denso ni nada por el estilo. Así que nada, ya saben que cualquier cosita le mandan un mensaje, si me mandan un mensaje a mí o le mandan a las páginas de la franja y ellos automáticamente los van a poner en contacto conmigo. Así que nada, espero que les vaya bien en las instancias evaluativas que tengan que ver con estos puntos de la materia.